El sábado no ha acabado. El sábado todavía está presente. Bueno, quiero tomar esta parte, queridos hermanos, para hablar algo que muy frecuentemente es necesario tener en nuestra iglesia. Hace un par de semanas, incluso meses, pues tuvimos el proyecto del pequeño centro White aquí, ¿no? Incluso todavía sigue con los libros del Espíritu de Profecía. Sin embargo, queridos hermanos, en el Espíritu de Profecía es necesario también aclarar ciertas dudas que pueden surgir en cuanto a la sierva del Señor, a la señora White. Hay ciertas preguntas que suelen ocurrir como: ¿será que la hermana White es fidedigna? ¿Será que la hermana White es confiable? ¿Será que la hermana White es una verdadera sierva del Señor? ¿Es una verdadera profeta? Muchas preguntas. Así que, ¿con qué frecuencia usted se ha hecho alguna pregunta acerca del Espíritu de Profecía? A ver, alguien que levante su mano que se ha hecho una pregunta acerca del Espíritu de Profecía. ¿Alguna? Muy bien, a veces surgen preguntas, no en cuanto son los escritos de ella, ¿no? Continuando, queridos hermanos, es que mi propósito en esta tarde, no vamos a tardar mucho en este espacio, es que podamos salir muy bendecidos y que al finalizar el estudio y que al salir de la iglesia podamos estar confiados de que los escritos del Espíritu de Profecía fueron guiados siempre por el Espíritu Santo. Y vamos a responder en esta ocasión. Yo sé que hay muchas preguntas y yo sé que ustedes las tienen demasiadas, pero en esta ocasión solo vamos a responder una pregunta. Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy, que está aquí adelante, que nos pueda leer la pregunta. Mejor David, ¿Introdujo alguien de manera furtiva las declaraciones trinitarias de los libros de Ellen White? ¿Qué significa la palabra furtiva o furtivo? ¿Qué significa? Como al azar. ¿Qué significa? ¿Algún voluntario que me diga que es furtivo? como la suerte. Ah, exacto, algo escondido. Entonces podríamos decir, ¿será que alguien de manera escondida ayudó para que los escritos de la señora White hablaran acerca de la Trinidad o deidad? ¿Será que sí? En ese tiempo en el que se estaba desarrollando el Espíritu de Profecía, bueno, las visiones de la hermana White, había muchas controversias en cuanto a ver si habían 3 personas o solo era una o así, ¿no? ¿Por qué surgió esta pregunta? ¿Por qué será que surgió? Surgió porque en ese tiempo las personas empezaron a decir que hubo un pastor de apellido Frum. Este pastor, las personas tenían entendido que luego del fallecimiento de la señora White, este pastor, de manera furtiva, es decir, de manera escondida, introdujo en los escritos de ella acerca de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas decían que la hermana White no había escrito sobre que había una Trinidad, sobre que había una deidad, y que este pastor, cuando ella murió, él había escrito allí. El razonamiento de estas personas que dicen eso, de que el pastor Frum metió su mano para que los escritos de la hermana White terminaran hablando acerca de la Trinidad, es porque mencionan que se tiene más de un Dios. Se tienen varios dioses. O sea, por ende están transgrediendo el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces las personas decían: como están diciendo que hay 3 personas, están violentando claramente el primer mandamiento. Están diciendo que hay más de un Dios. Entonces era lo que mencionaban. Y decían las personas que si aquellos cristianos que creían que habían 3 personas
la deidad o Trinidad, estaba en juego su salvación. Esto es lo que decían las personas en ese tiempo. Y es interesante, queridos hermanos, que ese dicho pastor Frum no tenía ninguna autoridad luego de que ella había fallecido, de que tuviera la oportunidad de escribir algo. O sea, no podía, simplemente no podía, porque los escritos estaban resguardados bajo sus familiares. Continuando, queridos hermanos, la Trinidad en los escritos de la hermana White principalmente están en el libro del Evangelismo, precisamente en el capítulo número 18, páginas número 445 a la página 448. En estas páginas es donde mayormente están los escritos que hablan acerca de la Trinidad. Y justamente en ese mismo libro, en la página número 447 a la 448, ya hablan acerca de la existencia del Espíritu Santo. Las personas en ese tiempo decían que el Espíritu Santo no era una persona más de la Trinidad, sino que solo era una personalidad de Dios. O sea, ellos decían, bueno, hay un Dios que vio a su Hijo a morir, pero el Espíritu Santo solo es una personalidad de Dios. Eso era lo que mencionaban aquellos cristianos. Ahora en nuestros días, ¿es cierto eso o es falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay 3 personas o solo 2? Pero ¿será que alguien de mano escondida hizo que los escritos de la hermana White en cuanto a la Trinidad se vieran involucrados por este dicho pastor? Cabe resaltar, queridos hermanos, en que las páginas siguientes del capítulo número que mencionaban aquellos cristianos. Ahora en nuestros días, ¿es cierto eso o es falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay 3 personas o solo 2? Pero ¿será que alguien de mano escondida hizo que los escritos de la hermana White en cuanto a la Trinidad se vieran involucrados por este dicho pastor? Cabe resaltar, queridos hermanos, en que las páginas siguientes del capítulo número 8 vienen hablando acerca de eso, principalmente acerca de la deidad, qué función tiene cada una de ellas y demás, ¿no? Pero yendo al punto clave, que es la respuesta de esta pregunta, de que si alguien introdujo de manera furtiva acerca de la Trinidad en los escritos de la hermana White, vamos a averiguarlo. Bueno, algo que hay que quedar claros, hermanos, es que si una persona realmente no quiere escuchar la verdad, por ninguna manera la va a querer hacer. Aunque usted se la presente de la mejor manera, si la persona está empeñada en no querer escuchar la verdad, simplemente no lo va a hacer. Y esto era lo que las personas mencionaban acerca de que había una persona que este pastor había como que había hecho algo con ese libro del evangelismo. Es por eso que ahí habían escritos de la hermana White en cuanto a la Trinidad. Pero respondiendo ya, queridos hermanos, y ya estando en contexto de esto, vamos a analizar ciertas cosas. De donde fue extraído el libro del evangelismo, fue publicado ¿en qué año? 1906. ¿En qué año? En 1900 ¿qué? 1906. Ese fue el año en que fue publicado, en donde se extrajo para el libro del evangelismo. Ahora bien, como las personas tenían entendidas que este pastor había metido su mano para que hubiera de manera escondida que ahí había la Trinidad, fue el pastor. Él nació en el año 1890. Del año 1890 al año 1906, ¿cuántos años tenía él? 16. ¿Cuántos?
16 añitos. O sea, estaba súper pequeño. Ahora bien, ¿será que un joven de 16 años en que solo planea buscar huila, será que se va a empeñar en hacer algo en cuanto a la eternidad? Yo creo que un joven de 16 años ni en su cabeza le está pasando algo acerca de la eternidad. Con 16 años las personas pensaban que el pastor Frum había metido mano en los escritos de la hermana White para realzar acerca de la doctrina de la deidad. Así que, y lo que aparece reflejado en el evangelismo es lo que se publicó. O sea, hasta hoy en día, lo que habla el libro del evangelismo, lo que está escrito hasta hoy en día, lo que usted puede leer hoy en día, lo que está publicado en los libros de la hermana White, en el libro del evangelismo, no ha sido cambiado desde el año de su publicación, que fue en el año 1906. Creo que ahí se acaba. Bueno, así que, queridos hermanos, respondiendo a esta pregunta que quizá usted no se la haya hecho, pero pueda que surja, respondiendo a la pregunta, ¿será que alguien de manera furtiva, es decir, de manera escondida, es decir, el pastor, este dicho pastor, metió mano en los escritos de la señora White para que apoyara la doctrina de la deidad? ¿Qué dicen ustedes? No. Según lo que acabamos de explorar en estos momentos. No. Para nada. El pastor Frum apenas tenía 16 años cuando el libro ya fue publicado. Y lo hacíamos mencionar al principio, que los escritos estaban resguardados por sus familiares en esos momentos. Así que era imposible que él metiera mano y que hubiera en sus escritos algo escondido por dicho pastor. Así que creo que eso es lo único, hermanos, que en esta tarde podamos reflexionar en eso, las preguntas que pueden surgir. Ahora bien, ¿preguntas? Si no hay preguntas, yo las voy a hacer. ¿Está bien? Vamos a hacer una pregunta a la hermana Lady, que está ahí atrás. Hermana Lady, ¿en qué año fue publicado el libro del evangelismo según lo que acabamos de ver? ¿En qué año? 1906. ¿Qué edad tenía el pastor Frum cuando el libro fue publicado? 16 años. Para que quede claro, queridos hermanos, el capítulo número 8 del evangelismo es el que mayormente habla acerca de ello, de la existencia de la deidad. Si usted incluso quiere averiguar más esto, no en el espíritu de profecía, en la Biblia está claro y explícito que hay tres personas coexistiendo al mismo tiempo. Esto será un tema para el próximo día, ¿no? Sin embargo, que quede claro, queridos hermanos, que nadie de manera escondida hizo que en los escritos de la señora White hubieran aclaraciones acerca de una Trinidad. Así que el Señor les bendiga, creo que no duramos mucho, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda ser con todos nosotros. El Señor les bendiga. Estar con cada uno de ustedes. Espero que estemos disfrutando gratamente de este sábado y ya estamos llegando a su final. Así que vamos a tratar la manera de ser lo más breves posibles, ¿ok? Al final de la presentación, si usted tiene alguna duda, la puede realizar. El fin de este seminario, queridos hermanos, es que podamos aprender y que al salir de este lugar podamos ser bendecidos, ¿ok? ¿Les parece si oramos? ¿Oramos? Cariñoso Señor y bondadoso Padre, que tu morada es en tu trono. Gracias te damos por un sábado más que nos regalas. Pero así como es un sábado más, es un sábado menos para encontrarnos contigo. Mi Dios eterno, que tu paz y tu bendición puedan ser con cada uno de nosotros y que, mi Señor amado, en este momento tu presencia pueda estar rodeada con cada uno de nosotros. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Fue
No, hace 15 días respondíamos una pregunta. ¿Alguien se recuerda de esa pregunta que respondíamos? La hermana Lady se debe recordar porque ella le hizo una pregunta y yo. No me recuerdo. ¿No se recuerda usted, hermana Lady? Bueno, la pregunta que habíamos respondido hace 15 días era que si alguien de manera escondida había metido mano en los escritos de Elena White para que hablaran acerca de la Trinidad. Y descubrimos, sí o no. No. No, ¿por qué? Ahí sí se recuerda. 16 años tenía. ¿Y qué decíamos? Que un muchacho con 16 años, ¿qué está haciendo? Buscando huila. A los 16 años lo que está haciendo el muchacho. Así que definitivamente este pastor que decían las personas no pudo haber metido su mano en los escritos de la hermana White para que hablara acerca de la Trinidad. Pero el día de hoy vamos a hablar de 4 preguntas más. ¿Les parece bien? Con mucha frecuencia se suelen hacer bastantes preguntas sobre la hermana White, demasiadas, en si la hermana White se equivocó, en que si la hermana White es fidedigna, en que si sus escritos son verdaderos. Y justamente es interesante que en el periodo en que ella empezó a tener sus visiones, hubo una persona que supuestamente tuvo una visión. Eso es para que podamos entrar en contexto. Esta persona se llama Joseph Smith. ¿Quién es él? ¿Quién creen que es él? ¿El de los mormones? Exactamente. Pero eso es para entrar en contexto. Es muy bueno saberlo. Él resulta que tuvo una visión, un sueño, en que se le apareció un ángel llamado Morón. Este ángel le dijo: mira, yo te voy a mostrar unas tablas en donde describe la situación de una familia que emigró desde Europa a América. Y en esa visión resulta que esas tablas estaban en un lugar y él era el único, bueno, hasta hoy en día se menciona la historia que ninguno vio esas tablas que se le presentó el ángel a este dicho profeta. Entonces, ¿quiénes conocen el libro de Mormón? Yo creo que es su mayoría, ¿verdad? Entonces, el libro de Mormón es una traducción de dichas tablas, ¿ok? Esa es una traducción. Pues bueno saberlo, ¿verdad? Y justamente, ¿por qué? Es interesante, queridos hermanos, que cuando Elena de White iba a empezar a tener sus visiones, ¿no creen que Satanás quería evitar que eso sucediera? Claramente. De la misma manera que Satanás estaba evitando que Jesús naciera, obviamente estaba evitando que Elena White fuera fidedigna. Y en su tiempo en que ella tuvo sus visiones, también levantó a personas supuestamente profetas, mensajeros del Señor. Es bueno para saberlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a pedirle favor a una de las damas de aquí que nos pueda leer la pregunta número 2, porque ya respondimos una, ¿verdad? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Alguna de las dos chicas me puede ayudar? ¿Es necesario actualizar los libros de Elena G. White? ¿Qué dice? ¿Es necesario actualizar los libros de quién? Ellen White. Es interesante, queridos hermanos, que esto tiene mucha semejanza a las traducciones que tiene la Biblia. Porque la Biblia tiene muchas traducciones, que la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, que Dios habla hoy, que la Reina Valera 1960, que la 95, que la 2015, que la contemporánea. Así que, si la Biblia tiene muchas versiones actualizadas, ¿será que también los libros de Elena White deben de tener actualizaciones? Es interesante. ¿Por qué cree hermana Lady que algunos libros de la hermana White sí deben de tener actualizaciones? Por ejemplo, en uno donde habla de que los partidos de fútbol son malos y esas cosas, el teatro y todo eso, entonces en los contextos que a veces se daban antes eran muy diferentes a los de hoy. La hermana acaba de resumir toda la pregunta ahora. Las palabras, e incluso, queridos hermanos, que se utilizan en nuestro idioma castellano, por ejemplo, decir
en el año 2000 o antes no son las mismas palabras que nosotros utilizamos en nuestra época. Pero es interesante donde se extraen las preguntas y las respuestas. Dice que hay personas que son más papistas que el Papa. Y es interesante, eso lo escuché hace un par de días. Y es que hay personas que dicen, no, que es que no se debe de actualizar, que se está cambiando todo. Pero bueno, esta palabra que voy a decirles también se puede implementar para la Biblia. Que muchas veces se dice, y esto es para que lo podamos tener en cuenta, ¿será que la hermana White tuvo errores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Yéndonos por la rama de esta pregunta, ¿qué creen ustedes? Exacto. Hay errores que son de forma y no de forma. Los errores que tuvo, digamos, por ejemplo, Elena G. de White, no fueron de fondo, es decir, de sus escritos como tal, lo que ella quería mencionar, sino fueron de forma. ¿De qué de forma estamos hablando? De errores gramaticales, de traducción. Y es interesante lo que mencionaba el libro, y es que mientras Elena muchas veces G. de White escribía los libros o tenía las visiones, muchas veces estaba bajo presión, estaba bajo condiciones bastante difíciles. En el libro Mujer de Visión, que es donde está sintetizado la historia de los pioneros y mayormente de Elena G. de White, menciona la vida que ella tuvo. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, hermanos, porque realmente viene describiendo cómo era la vida de ella. Ella, queridos hermanos, en ese libro viene expresando que la vida que ella tenía era una vida sumamente difícil, sumamente difícil. Entonces, muchas veces los errores que ella tuvo gramaticales, de traducción, que se confundió en alguna letra, fue ¿por qué? Porque ella estaba bajo presiones de la vida real, e incluso no tener que comer. ¿Será que mis hijos? E incluso Elena G. de White describe en uno de sus escritos que ella tenía dinero y tenía que decidir si ese dinero lo ocupaba para los pañales o para la leche de los niños. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces esos errores se dieron, ¿por qué? Por las presiones que ella estaba llevando. Así que, continuando, vemos que, ella en 1894 dice que se describía como una escritora ¿qué? Pobre. Ella misma se hacía mención de que ella no era una escritora profesional. Exactamente. Resulta que cuando a ella le fue golpeado la piedra en su cabecita, ella intentó llegar otra vez a la escuela, pero ¿qué pasó? Ya no podía hacerlo. Entonces claramente ella no era una escritora profesional. Así que definitivamente ella tenía errores. Y es interesante, queridos hermanos, que ella dice en uno de sus escritos que su esposo, James White, la ayudaba a ella a escribir las visiones que ella tenía y demás. Así que definitivamente ella, como se consideraba que no era una buena escritora, una escritora pobre, como lo veíamos, necesitaba ayuda. E incluso ella tuvo ayuda de muchas más personas, muchos editores. En 1911 se llevó a cabo una revisión, una actualización de ¿qué libro? El libro que muchas personas le tienen bastante cariño, ¿verdad que sí? Hay muchas personas que incluso dentro del adventismo y fuera del adventismo que le tienen mucho cariño. Y si dijéramos que en 1911 estuvo una actualización, pero ella en lo que aclaraba, dijo que ella se sentía feliz porque el libro iba a tener una actualización, porque ella estaba consciente de que cuando escribió ese libro tenía claramente errores gramaticales. Así que claramente el conflicto de los siglos tuvo una actualización, pero fue para que nosotros comprendamos mucho mejor en el siglo número 21, en el año 2024, qué es lo que realmente quiso decir Elena G. de White.
Y si usted tiene alguna duda en cómo han evolucionado las palabras, se puede abocar a la Real Academia Española y ahí le van a venir describiendo cómo las palabras han venido cambiando al pasar de los años. Y aquí vamos a entrar en uno que dijo la hermana de fútbol. La hermana White habló acerca de las drogas y se los quiero poner de esta manera. Cuando yo estaba en Guatemala, una vez iba con mi mamá en el parque y vi allá, bueno, los Jorge es el único guatemalteco de aquí, me va a comprender. Allá en Guatemala existe una cadena de farmacias enorme, que es la farmacia Batres. ¿Verdad que sí, Jorge? Grandísima esa cadena de farmacias. Uf, donde quiera hay una farmacia Batres. Y yo en cierta ocasión estaba caminando con mi mamá y en el estacionamiento de dicha farmacia vi que decía droguería. Y yo dije, ¿y cómo que la farmacia van a ver drogas? O sea, ¿qué dice droguería? Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué es que dice droguería ahí? Ah, ahora bien, cuando Elena G. de White habló acerca de drogas, en ese tiempo no se estaba refiriendo a las drogas como nosotros lo conocemos hoy en día. ¿Cómo nosotros conocemos las drogas? Como cocaína, la marihuana. Pero cuando Elena G. de White hablaba de drogas en ese entonces, no se refería a lo que nosotros sabemos hoy en día, sino se refería ¿a qué? A los medicamentos, a las pastillas. Es interesante, queridos hermanos, conocer a qué se estaba refiriendo Elena G. de White cuando decía ciertas palabras. Por eso, queridos hermanos, es necesario tener actualizaciones de los libros de Elena G. de White, ¿sí o no? Sí. Claramente que sí, para que nosotros lo podamos comprender de una mejor manera. Ahora vamos a continuar, ¿está bien? Vamos a avanzar. Vamos a pedirle a Edras que nos pueda leer esta pregunta. ¿Podemos confiar en las compilaciones? ¿Qué son compilaciones? A ver, hermano Fernando, ¿qué son compilaciones? Ok. Las compilaciones, las compilaciones son el conjunto de varios escritos que ella tuvo. O sea, está compilando. Pero, siempre hay un pero en la historia. Hubo una persona que fue invitada por un pastor en ese entonces. Y he aquí por qué nace la pregunta. Porque hubo un problema. Resulta que esta persona llegó a donde se estaba desarrollando una reunión y dijo, si la señora White estuviera viva, estuviera decepcionada porque el 90% de sus escritos están mal utilizados. Es lo que dijo esta persona. ¿Y por qué decía esto esta persona? Porque él decía que los escritos como tal, muchas veces las cartas que ella escribía y se fueron compilando, decía que esas cartas no tenían, ¿cómo decirlo? No tenían el mismo propósito con cual ella le escribió a una persona, como si nosotros lo estuviéramos leyendo hoy en día. Por eso es que esta persona dijo así. Entonces, vamos a analizar qué es lo que realmente quiso decir esta persona. ¿Aprobaría la señora White que se hagan compilaciones de sus escritos, incluso los inéditos? Y la segunda es, ¿han sido bien hechas las compilaciones presentando la intención original en las declaraciones individuales y en posición acerca del tema bajo consideración? La primera pregunta, la hermana White lo responde. En uno de sus escritos ella estaba completamente a favor que todos los escritos que ella venía teniendo alrededor de su historia estuvieran compilados. Ahora bien, la segunda que íbamos a intentar responder era si las compilaciones estaban bien hechas. Queridos hermanos, hay que tener algo en cuenta. Los seres humanos somos seres imperfectos, ¿sí o no? Queridos hermanos, los seres humanos estamos propensos al fallo. Nosotros somos seres falibles, somos seres que estamos llenos de errores. Así que, si las personas unieron los escritos
y compilaron todos los escritos. ¿Pudo haber algún error allí? ¿Qué creen ustedes? Esta respuesta es de opinión. Muchas personas podrán decir sí, otras personas podrán decir no, pero, queridos hermanos, según lo que veíamos, ¿podemos confiar en las compilaciones? Y justamente esto que dice Elena G. de White, que sí se puede compilar todo, se puede encontrar en el testamento que ella tiene. En el libro titulado Mensajera del Señor, ahí está el testamento que ella tiene, si usted lo quiere consultar. ¿Hermano Ricardo? Necesito decir, una vez en Colombia, en un congreso que hubo ahí ancianos, le preguntaban al pastor Macario exactamente algo similar. Okay. ¿Verdad? Y entonces él decía que si bien es cierto, nosotros hoy en día tenemos derechos de autor, ¿verdad? Entonces hay personas que usted, para poder transcribir o compilar algo, un libro que uno quiera hacer, ¿verdad? Tiene que tener los derechos de autor y un montón de cosas que legalmente ya hoy se hacen. Antes eso no se hacía. Y entonces ya pasó Macario que Elena, muy probablemente en algunos escritos, ella compilaba de otros escritores y lo ponía, pero no hacía como ahora tenemos que hacer según las normas APA y todo, ¿verdad? Que tenemos que poner referencia, bibliografía, que lo tomamos de aquí a allá. Y entonces, por eso decía que no es que pierden credibilidad, porque para nada, ¿verdad? Pero sí hay que leer con entendimiento y saber que hay unas cosas que sí se escriben y otras que ella compilaba en otros escritores, ¿verdad? Claro. Queridos hermanos, hay que analizar en qué contextos estaban haciendo esos escritos. O sea, muchas veces las personas solo leen los escritos para criticar en vez de beneficio propio. Entonces hay que analizar muy bien con qué contextos se escribieron los escritos. Ahora bien, esto específicamente, lo que dijo esta persona, lo dijo especialmente con el libro Mensajes para los Jóvenes. ¿Por qué? Vaya que hay jóvenes aquí. ¿Por qué? Hay muchos jóvenes que le tienen cierto aprecio al libro Mensaje para los Jóvenes, pero hay otras personas que no le tienen aprecio a este libro. ¿Por qué? Si un libro, incluso no fuera este de Mensaje para los Jóvenes, un libro que intentara ayudar a un joven rebelde y viene a sus manos este libro, ¿recibiría con buen aprecio el libro? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Claramente. O sea, si incluso podemos decir, un hijo, ¿cuántos de aquí son papás? No, dos. Si un papá ve que su hijo está haciendo alguna rebeldía y lo reprende, ¿acepta de buen modo la reprensión? ¿Sí o no? Claramente. Entonces, si el libro de Mensaje para los Jóvenes trata de ayudar al joven, a un joven rebelde, ¿va a recibir con buena intención el libro? ¿Sí o no? Claramente que no. Entonces, por eso es que muchas personas desprecian este libro. Entonces, queridos hermanos, aquí en ese libro se incluyen muchas cartas, pero vamos a avanzar, ¿sí? Porque el tiempo realmente apremia. Ahora bien, vamos a pedirle favor a nuestro hermano Fernando que nos lea esta pregunta. ¿Por qué no se ha publicado todo lo que Elena White escribió? Elena White escribió en el libro Mujer de Misión, dice que ella escribió más de 10,000 palabras, incluso creo que más, la verdad que no estoy muy bien, pero todos los libros que Elena G. de White escribió, no todos han sido publicados. ¿Por qué? Siempre debe haber un por qué. Porque los seres humanos somos seres razonables y claramente tenemos derecho a cuestionar las cosas. ¿Por
¿Por qué no? Es que muchos de los escritos que ella tiene hablan con mucha franqueza a las personas de las cuales fueron escritos dichas cartas. Por eso es que muchas veces no se ha publicado. Otra razón es que muchas veces los consejos que ella le escribía a una persona en una carta eran los mismos consejos que utilizaba en otra carta, y obviamente no iba a colocar lo mismo que escribió en un escrito e iba a volver a copiar en otro escrito. O sea, no tiene sentido. E incluso las copias, el publicar un libro en ese entonces era sumamente caro. Entonces es por eso que muchas veces los escritos de ella no fueron totalmente publicados. Y otra cuestión, queridos hermanos, es que el detalle era que en ese entonces el costo con el que se publicaba era realmente enorme. E incluso el último libro que se publicó fue uno de 2008, a ver si lo encuentro por acá, que fue Niños y Niñas, Dios, si no mal estoy, creo que aquí lo tengo, ese exactamente. Entonces, realmente, queridos hermanos, todos los libros de Elena G. de White no han sido publicados. ¿Por qué? Porque muchas veces los escritos que ella escribió en un libro no los va a volver a copiar en otro. Pero vamos a ir a nuestra última pregunta. Vamos a pedirle a favor al hermano Richie que nos pueda leer esta pregunta. Dice, ¿qué me dice el dinero generado por las ventas de los libros de Elena de White? Cuando yo leí esta pregunta, dije yo que esta pregunta va a hablar acerca de los colportores. Rápidamente se me vino a la mente que, hombre, aquí va a hablar acerca de los colportores. Pero no, este libro, aquí vamos a hacer hincapié en la opinión que dijo el hermano Ricardo acerca de los derechos de autor. En ese tiempo, queridos hermanos, ella utilizó los derechos de autor. Y con los derechos de autor que ella tenía, recibía cierto dinero. Así que sí, a través de sus escritos, ella recibía cierta remuneración por los derechos de autor. Ella incluso se le pagaba como a un pastor ordenado en ese tiempo. O sea, cuando ella recibía dinero, no solo era el dinero de los derechos de autor, sino también recibía dinero como el salario de un pastor ordenado. Pero cuando falleció su esposo, James White, empezó a recibir un salario como de un administrativo de ese tiempo. Para que lo podamos tener en cuenta, que ella no solo recibió dinero solo de los derechos de autor. Ahora bien, ella cuando falleció le dejó todo, el testamento a 5 fideicomisarios. Y estas especificaciones iban de acuerdo a lo que ellos tenían que hacer. Ahora vamos a pasar a algo que a mí me sorprendió. ¿Cuántos de aquí piensan? Yo cuando leí realmente me sorprendió que Elena de White estaba endeudada. ¿Cuántos lo creen? Soy hermano Fernando. Uno estando pensando, diría, la sierva del Señor, la mensajera del Señor, ella vivía de acuerdo a las normas de la vida cristiana, a las normas civiles. Pero, ¿saben? Cuando ella, en su testamento, aquí en Guatemala, se suele dejar con mucha frecuencia la herencia, que suele aquí también ser. Pero allá sucede lo que dice la Biblia del hijo pródigo, que los hijos le vienen pidiendo la casa al papá e incluso todavía siguen viviendo en la casa. Entonces ella también le iba a dejar
sus escritos y los bienes a sus hijos. Pero resulta que cuando ellos iban a ir a traer los bienes y todo ello, resulta que ella tenía más deudas que activos. Es interesante. Ella tenía bastantes deudas. ¿Por qué? ¿Por qué es que ella tenía deudas? Es interesante, queridos hermanos, que ella tenía muchas deudas. ¿Por qué? Ella solía prestar dinero para que los proyectos de la iglesia en ese entonces se llevaran a cabo. Porque en ese entonces los hermanos de esa iglesia, de esos tiempos, los recursos que ellos tenían eran bastante bajos. Entonces ella muchas veces tendía a prestar dinero de muchos lugares para que los proyectos de la iglesia que se iban a desarrollar se llevaran a cabo. Por eso es que muchas veces ella tenía deudas. Pero junto con los fideicomisarios y los dirigentes de la Asociación General hicieron un acuerdo modesto para que esta deuda que ella tenía llegara a saldarse por completo. Y hasta hoy en día, queridos hermanos, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día tiene un presupuesto anual para los derechos de autor, para todo lo que tenga que ver con los escritos de Elena G. de White. Y hoy en día se ha acordado que cualquier dinero que venga por derechos de autor de los escritos de Elena G. de White van a ir a la tesorería de la Asociación General. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Existencial? ¿Alguna? Si no hay preguntas, las preguntas las voy a hacer yo para que esto pueda quedar en claro. ¿Está bien? Las chicas dicen que no. Muy bien, vamos a preguntarle a nuestro hermano Fernando. Vamos a hacerle una pregunta sencilla. ¿Se puede confiar en las compilaciones de los escritos de Elena G. de White? ¿Sí o no? ¿Y por qué, hermano Fernando? Sí se puede confiar. Yo siempre he querido muy fiel en los escritos de Elena White, y después de leer muchos libros y de consultar otros libros que son de Elena White, encontré en los otros libros algunas cosas que Elena White yo había leído en los escritos de Elena White. Entonces al principio me sorprendí porque dije yo, ¿cómo? Esta es la mensajera del Señor inspirada, que todo lo que escribió Dios se lo reveló, y ahora lo encuentro en este otro libro y no tiene nada que ver con Elena White. Entonces, cuando nosotros pensamos así, no leemos, entonces muchas veces podemos ir a malinterpretar. Eso no quiere decir que Elena White, porque tal vez copió de otro libro, no sea una inspiración de Dios. Entonces yo creo que si las compilaciones de ellas se pueden copiar, porque los escritores bíblicos hicieron lo mismo. El apóstol Pablo copió de otros autores y seguimos confiando que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces el hecho de que un escritor inspirado escriba algo de otro, no significa que por eso deja de ser inspiración de Dios. Entonces, una cita que yo copie de algo para predicar otra cosa es una inspiración de Dios que me llevó a copiar esta cita. Así que, aún con todo eso, yo sigo creyendo que es el escrito de Dios. Amén. Bueno, Ricardo. Esas palabras que dice Fernando es muy interesante analizar, digamos, cuando uno habla de que tanto la Biblia como los escritos de Elena son inspirados, esa es la palabra, ¿verdad? Porque no es un dictado, ¿verdad? No es un dictado, no es que yo decía, mira, es que me decir así literalmente, ¿verdad? Podemos ir igual. Los escritores de la Biblia escribían a estas hasta mucho tiempo después de que habían sido revelados, ¿verdad? Después que les revelaron, inmediatamente se ponían a escribir, ¿verdad que no? O sea, ellos escribían hasta tiempo después, ¿verdad? Entonces, a mí me cuentan algo hoy, me dicen que lo escriba 15
Claro. Entonces, Recuerden, queridos hermanos, que con qué objetivo usted va a leer los escritos de Elena G. de White. Como se lo menciono, hay muchas personas que dicen: yo ya me leí toda la Biblia y no hace ningún efecto en mí. Es que tiene que ver la forma en que cada libro se va a leer, cómo se va a leer la Biblia y cómo los escritos de Elena G. de White se van a leer. O sea, siempre hay que ver el contexto. Vamos a hacer una pregunta más. Vamos a hacer una pregunta a Jorge. Jorge, que está ahí de camarógrafo. Jorge. ¿La hermana White recibía dinero de parte de sus libros? ¿Sí o no? Sí, sí. Y sí, ¿por qué? Porque yo creo que con él también hace publicación y con él vivía. Exacto, claro. Sí, o sea, se les mencionaba hace un momento que la hermana White vivió una vida bastante dura. Al leerlo, realmente uno se pone a reflexionar sobre todo ello, ¿verdad? E incluso estas preguntas que acabamos de responder, si Dios así lo permite, el próximo sábado vamos a responder